Retomamos la lectura en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 25. Después dimos vuelta y nos pusimos en camino hacia el desierto en dirección al Mar Rojo, como me lo había dicho el Señor. Durante muchos días estuvimos dando vueltas alrededor del macizo de Seir, hasta que por fin el Señor me dijo: basta ya de dar vueltas alrededor de esta montaña. Ahora diríjanse hacia el norte. Comunica esta orden al pueblo. Ustedes van a pasar por la región de Seir, donde viven sus hermanos, los descendientes de Esaú, los cuales desconfían de ustedes. Pero atiendan bien, no los provoquen, porque yo no les daré nada de su territorio, ni siquiera el espacio que ocupa la huella de una pisada, ya que el macizo de Seir se lo he dado en posesión a Esaú. Cómprenles con dinero el alimento que necesitan para comer y páguenles también el agua que beban. Porque el Señor tu Dios te ha bendecido en todas tus empresas y te ha protegido mientras caminabas por este gran desierto. Ya hace 40 años que el Señor tu Dios está contigo y nunca te faltó nada. Por la ruta de la Arabá, que viene de Elat y de Esión-Geber, bordeamos la región de Seir, donde viven nuestros hermanos, los descendientes de Esaú. Luego dimos vuelta y tomamos el camino del desierto de Moab. Entonces el Señor me dijo: tampoco ataques a Moab, ni lo provoques a la guerra, porque no te daré ninguna fracción de su territorio, ya que la posesión de Ar se la he dado a los descendientes de Lot. Antiguamente habían estado allí los emíes, un pueblo fuerte, numeroso y de elevada estatura como los anaquitas. Tanto ellos como los anaquitas eran tenidos por gigantes, pero los moabitas los llamaban emíes. En Seir, en cambio, primero estuvieron los hurritas, pero los descendientes de Esaú los desposeyeron y los exterminaron instalándose en lugar de ellos, como lo hizo Israel con la tierra que el Señor le dio en posesión. Y ahora, ordenó el Señor, reanuden la marcha y crucen el torrente Zered. Entonces pasamos el torrente Zered. Desde que salimos de Cades Barné hasta que cruzamos el torrente Zered, transcurrieron 38 años. El tiempo suficiente para que muriera toda aquella generación de guerreros, como el Señor se lo había jurado. Porque el Señor puso su mano sobre ellos hasta hacerlos desaparecer por completo del campamento. Cuando ya no quedó en medio del pueblo ninguno de aquellos guerreros, porque todos habían muerto, el Señor me habló en estos términos: ahora vas a pasar por Ar, que está en las fronteras de Moab, y luego te vas a enfrentar con los amonitas. No los ataques ni los provoques, porque yo no te daré en posesión ninguna fracción de su territorio, ya que se lo he dado en posesión a los descendientes de Lot. También este era considerado un país de gigantes. En efecto, allí habitaron antiguamente los gigantes que los amonitas llaman samsumíes. Eran un pueblo fuerte, numeroso y de elevada estatura como los anaquitas, pero el Señor los destruyó por medio de los amonitas, que los desposeyeron y se establecieron en lugar de ellos. Lo mismo había hecho con los descendientes de Esaú, que habitan en Seir, cuando por medio de ellos destruyó a los hurritas. De esta manera, aquellos desposeyeron a los hurritas y se establecieron en su lugar hasta el día de hoy. En cuanto a los habitas, que habitaban en los poblados hasta Gaza, fueron exterminados por los caftoritas provenientes de Caftor, los cuales se establecieron en lugar de ellos. Luego el Señor añadió: reanuden la marcha y crucen el torrente Arnón. Yo te entrego a Sihón, rey de Hesbón, el amorreo, con todo su país. Prepárate para iniciar la conquista y provócalo a la guerra. A partir de este momento haré que el pánico y el terror se apoderen de todos los pueblos que están bajo el cielo. El que oiga hablar de ti temblará y se estremecerá de espanto. La primera etapa en el desplazamiento de Cades a Moab es, podríamos decir, de infiltración pacífica, y se da a entender que duró una generación. ¿Vieron ahí la referencia de 38 años que aparece en el versículo 14? El Deuteronomio tiene un especial interés por el trato que da Yahvé a las naciones de los alrededores, que es como si fueran consideradas dentro de un esquema de historia providencial, casi como colaboradores en la historia de la salvación. Obviamente algunas, no todas, más vale. En el versículo 4 aparecen mencionados los descendientes de Esaú, son los edomitas. ¿Sí? ¿Se acuerdan del capítulo 25 del
del Génesis. Este relato, en realidad, no está de acuerdo con el libro de los Números, capítulo 20, del 13 al 22, donde Edom no le da permiso para cruzar el territorio. ¿Se acuerdan? Que tuvieron que hacer un rodeo según el libro de los Números. Bueno, acá hay como dos versiones distintas. En el versículo 7 hay un repentino cambio al singular que rompe el hilo narrativo y además el contenido contradice con esto que decíamos recién del capítulo 2, versículo 14, porque se habla de los 40 años. Entonces, en el mismo texto se habla de 40 años y por otra parte de 38 años, según leemos en el versículo 7 o en el versículo 14. Esto, bueno, es fruto de esto que dijimos al principio, de la cantidad de redacciones que tuvo el texto y de adiciones que se le fueron incorporando con el tiempo, ¿no? Es lógico que aparezcan estos desajustes o incluso estas incongruencias. En los versículos 10 al 12, los versículos son una glosa sobre las poblaciones prehistóricas de la región de Moab. Perdón. Los emíes son clasificados como refaitas. Estos habían aparecido en Génesis 14, igual que los joritas, que probablemente se está refiriendo a los conocidos hurritas, que también aparecen en el relato de Génesis 14. La generación anterior, vieron lo que dice el versículo 14, ¿no? Considerada pecadora, tiene que desaparecer por completo antes de que comience la conquista de la tierra, porque esta va a tener un sentido sagrado, en tanto en cuanto querida por Dios, va a tener un sentido sagrado. Entonces, nada de lo anterior debe permanecer. Hasta que no terminen de morir todos, no comienza propiamente dicha la conquista. En el versículo 20 al 23, otra vez aparece una larga glosa con muchos nombres, como decíamos recién, sobre las poblaciones prehistóricas. En este caso de Amón. Los sansumíes y los habitas que aparecen acá eran grupos no semitas que habían sido expulsados más tarde por los caftoritas que aparecen acá. ¿A quiénes se refiere con los caftoritas? Los pueblos provenientes del mar. Bueno, dentro de estos pueblos van a estar considerados los famosos, todavía no aparecieron como famosos, pero lo serán y mucho, los famosos filisteos, ¿sí? Que en toda la historia deuteronomista que arrancaremos luego, van a tener un protagonismo importantísimo. En el versículo 25, donde termina, el que oiga hablar de ti, este singular indica también probablemente que se trata de un añadido redaccional posterior. Estas las indicaciones sobre este texto que vengo aclarando. Son otras versiones, pero de lo que ya había sido narrado, especialmente en el libro de los Números. Continuamos la lectura del texto. Vamos a leer ahora desde el versículo 26 del capítulo 2 hasta el versículo 11 del capítulo 3, porque todo esto representa una unidad literaria. Desde el desierto de Kedemot envié mensajeros a Sihón, rey de Hesbón, con la siguiente propuesta de paz. Déjame pasar por tu país. Iré por el camino sin desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. Véndeme las provisiones necesarias para comer y dame también a cambio de dinero agua para beber. Te pido solamente que me dejes pasar. Como ya me han dejado los descendientes de Esaú, que viven en Seir, y los moabitas de Ar. Así podré cruzar el Jordán y llegar a la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Pero Sihón, rey de Hesbón, se negó a dejarnos pasar por su territorio, porque el Señor tu Dios había ofuscado su espíritu y endurecido su corazón a fin de ponerlo en tus manos como lo está todavía hoy. Entonces el Señor me dijo, he decidido entregarte a Sihón con todo su país. Empieza la conquista. Apodérate de su territorio. Sihón nos salió al paso con todas sus tropas, dispuesto a librarnos batalla en Iasá. Pero el Señor lo puso en nuestras manos y los derrotamos, a él, con sus hijos y todas sus tropas. Nos apoderamos de todas sus ciudades y los consagramos al exterminio, sacrificando a hombres, mujeres y niños sin dejar ningún sobreviviente. Nos reservamos como botín solamente el ganado y los despojos de las ciudades conquistadas. Desde Aroer, en la ribera del Arnón, incluyendo la ciudad que está en el valle, hasta Galaad, no hubo para nosotros ninguna ciudad inexpugnable.
El Señor nuestro Dios nos entregó todo. Pero no te acercaste al país de los amonitas. Toda la ribera del torrente Yabok, las ciudades de la montaña y todos los lugares que el Señor nuestro Dios te había prohibido. Ingresamos en el capítulo 3. Después dimos vuelta y subimos en dirección a Basán. Entonces Og, rey de Basán, nos salió al paso con todo su ejército, dispuesto a presentarnos batalla en Edrei. Pero el Señor me advirtió: no le tengas miedo, porque yo lo pondré en tus manos con todo su ejército y sus dominios. Trátalo de la misma manera que trataste a Sihón, el rey de los amorreos que habitaba en Hesbón. Efectivamente, el Señor nuestro Dios puso también en nuestras manos a Og, rey de Basán, con todo su ejército, y lo derrotamos hasta tal punto que no le quedó ni un solo sobreviviente. Aquella vez nos apoderamos de todas sus ciudades. Las conquistamos todas, sin exceptuar ninguna, las 60 ciudades del distrito de Argob, que pertenecía al reino de Og en Basán. Todas ellas eran ciudades defendidas por altas murallas, puertas y cerrojos, sin contar las ciudades de los perisitas, que también eran muy numerosas. Y las consagramos al exterminio, como habíamos hecho con Sihón, rey de Hesbón, matando en cada ciudad a hombres, mujeres y niños. Pero nos reservamos como botín el ganado y los despojos de las ciudades. Así conquistamos en aquella ocasión el territorio de los dos reyes amorreos de la Transjordania, desde el Arnón hasta el monte Hermón, al cual los sidonios llaman Sirión y los amorreos Senir, incluidas todas las ciudades del altiplano, todo Galaad y todo Basán, hasta Salcá y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. En cuanto a Og, rey de Basán, él era el único sobreviviente de la raza de los gigantes, como puede apreciarse por su sarcófago, que todavía se encuentra en Rabat de los amonitas. Es un sarcófago de basalto que mide 4,5 metros de largo por 4 de ancho, según la medida común. Muy simpático este último versículo, ¿eh? Ahora vamos a decir algo. Bueno, sobre la guerra santa contra Hesbón tenemos un relato paralelo, otra vez, en el libro de los Números, capítulo 21, del versículo 21 al 32. Tenemos el relato paralelo. El versículo 26 dice: desde el desierto de Kedemot. En Josué 13:18 y también en el libro de Josué 21:37, Kedemot aparece como una ciudad. Por eso hay algunos traductores que prefieren leer aquí del este, que en hebreo se dice Kedem. Entonces, en vez de leer desierto de Kedemot, leen desierto del este, que podría ser, es una traducción posible. Cuando se refiere a iré por el camino en el versículo 27, bueno, este camino ya lo habíamos visto, era la gran ruta de las caravanas, que se llamaba el camino del rey, el Derek Hamelech, que ya habíamos visto en el libro de los Números en el capítulo 21, como acabo de decir, ¿no? En el versículo 30, el Señor tu Dios había ofuscado su espíritu y endurecido su corazón. Bueno, también nos suena familiar esta expresión. El motivo que está detrás de esta formulación, que es una formulación teológica en última instancia, al igual que había aparecido en el libro del Éxodo capítulo 4, va a volver a aparecer también en el profeta Isaías en el capítulo 6. ¿Cuál es el sentido? Es la voluntad absoluta de Dios en favor de su pueblo, o sea, todas las acciones humanas están al servicio de ese objetivo. Esto es lo que quiere indicar, no que Dios haya ofuscado el corazón en verdad, digamos, ¿no? En el versículo 34 dice: nos apoderamos de todas sus ciudades y las consagramos al exterminio. Bueno, esto de consagrar al exterminio era la aplicación del jerem judío, ¿no? Cuando se daba el anatema, digamos, ¿no? Aunque recibe un especial sentido teológico en el Deuteronomio, esto no era una práctica exclusivamente israelita. En una estela encontrada en Moab del siglo IX también se refiere como una costumbre de los moabitas, o sea que no es algo propio de Israel. Esto. En el versículo 37 dice: no te acercaste al país de los amonitas. Otra vez, como en el capítulo 2, versículo 25, singular repentino que aparece así nos indica que se trata de un añadido posterior.
Ya en el capítulo 3, en el versículo 1, Basán es la extensa y fértil tierra de Transjordania, que está situada al norte del Amón. Acuérdense, Transjordania es al este del Jordán. La tierra prometida se va a desarrollar al oeste del Jordán, entre el Jordán y el mar Mediterráneo, ¿sí? Acá estamos hablando, por eso es que siempre hablamos de la Transjordania, lo que está del otro lado del Jordán. A partir de aquí se da un resumen, a partir del versículo 8, perdón, no estaba dando la indicación de dónde es el aquí, se da un resumen de las dos campañas que se describen aquí. En el versículo 9 hay una glosa que se refiere a las distintas variantes que había en la época sobre el nombre Hermón. ¿Vieron? Que aparece cómo lo llamaban unos, cómo lo llamaban otros, etcétera, etcétera. Y en el versículo 11 aparece otra glosa que toma con un sentido folclórico al semilegendario Og y su enorme sarcófago. En realidad el texto habla de 9 codos por 4 codos, ¿no? Como nos tiene acostumbrados, el libro del pueblo de Dios traduce las medidas a las más cercanas a nuestros usos, ¿no? Pero en realidad está hablando de codos, igual es enorme, ¿sí? Casi 4 metros, sí, tal cual, dice nuestro texto. Avanzamos, seguimos con el texto. Vamos a leer ahora del capítulo 3, del versículo 12 al 22. Una vez que tomamos posesión del país, yo entregué a las tribus de Rubén y de Gad el territorio que se extiende desde Aroer, en el valle de Arnón, hasta la mitad de las montañas de Galaad con sus ciudades. Y cedí a media tribu de Manasés el resto de Galaad y todo Basán, el reino de Og, incluyendo el distrito de Argob. Ahora bien, todo Basán es lo que hoy se llama tierra de gigantes. Pero Jair, hijo de Manasés, se apoderó del distrito de Argob hasta la frontera de Gesur y de Maacá y puso su nombre a esa parte de Basán que hasta hoy se sigue llamando Jair. A Maquir le di Galaad. A las tribus de Rubén y de Gad les cedí el territorio que va desde Galaad hasta el Arnón, con la mitad del torrente como frontera y hasta el torrente Yabok, que sirve de límite con los amonitas. Y además la Arabá con el Jordán como frontera desde Genesaret hasta el mar del Arabá o mar de la Sal, al pie de las laderas del Pisgá hacia el oriente. En aquel tiempo yo les di esta orden: el Señor su Dios los ha puesto en posesión de esta tierra. Ustedes los guerreros tomen sus armas y avancen al frente de sus hermanos los israelitas. Solamente sus mujeres, con los niños y el ganado, yo sé que ustedes tienen mucho ganado, se quedarán en las ciudades que les di, hasta que el Señor su Dios conceda el descanso a sus hermanos, como lo hizo con ustedes, y también ellos tomen posesión de la tierra que el Señor les dará al otro lado del Jordán. Luego cada uno podrá volver a la herencia que les sea asignado. Entonces hice esta advertencia a Josué: tú has visto con tus propios ojos todo lo que hizo el Señor nuestro Dios con estos dos reyes. De la misma manera tratará el Señor a todos los reinos por donde vas a pasar. No les teman, porque el que combate por ustedes es el Señor tu Dios. Bueno, este pasaje es un resumen del libro de los Números, capítulo 32, que también era de tradición eloísta. Nada más que acá aparece en forma de diálogo entre Moisés y las tribus de Rubén y Gad. A esto se le añadió una lista de ciudades y una breve descripción de lo que podríamos llamar el proceso de sedentarización, el proceso de instalación de estas tribus. En el libro de Josué, capítulo 13, versículo 15 al 33, aparece una lista mucho más completa sobre estas 3 tribus que podríamos llamar transjordánicas, digamos, las que se quedaron ocupando esta zona. Rubén y Gad fueron las primeras en sedentarizarse, pero no duraron mucho a causa de los constantes ataques de Moab y Ammón. ¿Por qué decimos esto? Más adelante, por el reproche que vamos a encontrar dirigido a Rubén por no participar en el combate, ya lo vamos a ver también esto en el libro de los Jueces, capítulo 5, y teniendo en cuenta que ni se menciona a Gad en el cántico de Débora, que aparece también en el mismo capítulo 5 del libro de los Jueces, parece que estas tribus entonces no mantuvieron su promesa y entonces terminaron desapareciendo.
La insistencia, tanto aquí como en el libro de Josué, en la participación de todas las tribus en la conquista de la tierra, tiene sentido más que nada como mensaje teológico, ¿no? Todas las tribus unidas que participan en común de esta gran conquista liderada por nuestro gran rey, que es Yahvé en última instancia, ¿no? Versículo 13 habla de la tribu de Manasés, era la tribu territorialmente más extensa y originariamente más importante. La relación que habría entre las dos medias tribus no está clara. Se habla de la media tribu de Manasés, ¿vieron? No está clara. Lo que sí podemos suponer es que la división en mitades estaría al servicio de mantener el número de tribus en 12. Porque si consideramos a la tribu de Manasés dividida en dos, como dos tribus distintas, serían 13. Bueno, no podía ocurrir esto, ¿no? Igual que los 12 jueces de Israel, igual que más adelante serán nuestros 12 apóstoles. El número 12 es un número de alto poder simbólico en la Biblia, ¿no? En los versículos 13 y 14 hay una nota explicativa que se refiere a Basán y a un grupo de poblados cercanos a Argob, que fueron capturados por Yair, uno de los clanes de Manasés. Y también se menciona a Gesur, que va a volver a ser mencionada en el libro de Josué, en el segundo libro de Samuel, también en varias oportunidades. En el versículo 15 se menciona a Maquir, este es un clan de Manasés que sí aparece en el Cántico de Débora, de Jueces 5. En el versículo 17 aparece la mención, ¿vieron?, de Genezaret, que también en algunos otros textos aparece como Kineret. Es un lugar de Neftalí situado en la orilla noroeste del lago que lleva el mismo nombre. ¿Y cuál es ese lago? Nuestro famoso Mar de Galilea. El Mar de Galilea recibe distintos nombres. Mar de Galilea, lago de Genezaret o Kineret, pero siempre nos estamos refiriendo a lo mismo. Y el Mar del Arabá o Mar de la Sal no es otro que el Mar Muerto, ¿sí? Entonces, el río Jordán justamente nace en el norte, en el Mar de Tiberíades, o el mal llamado Mar de Tiberíades, porque en realidad es un lago, y se extiende con sus meandros a lo largo de toda la Palestina para desembocar en el Mar Muerto, ¿no? Que se la llama Mar de la Sal justamente por eso, porque no hay vida, ¿no? Los que han ido cuentan que se meten en el Mar Muerto y flotan, ¿no? Porque, por la concentración salina que tiene. En el versículo 20 se habla de cuando concede el descanso. Bueno, el descanso es una expresión teológica clave en la literatura deuteronomista, ¿no? Está asociado al tema de la tierra donde finalmente puede descansar Israel. Es casi un concepto mesiánico, ¿no? Definitivo, ¿no? De descanso junto a Dios, casi teológicamente hablando. El versículo 21 insiste en la continuidad del liderazgo entre Moisés y Josué. De hecho, la descripción de la conquista, las órdenes de Josué, va a seguir el mismo esquema que aquí. Por lo tanto, acá se está como consagrando un estilo, por decirlo de algún modo. Y los dos reyes de los que se habla, Sihón y Og, se sitúan en la línea de los reyes de la parte occidental del Jordán, que serán luego vencidos por Josué, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Esta continuidad de liderazgo es ante todo profética y carismática, como ya estaba también considerada, ¿se acuerdan?, en el relato de la transmisión del Espíritu, del libro de los Números, en el capítulo 27, versículos 12 al 23. Retomamos la lectura, entonces, en el capítulo 3, vamos a leer del versículo 23 al 29. Y en esa ocasión, yo dirigí al Señor esta súplica: Señor, tú que has comenzado a mostrar a tu servidor tu grandeza y tu mano poderosa, porque no hay ningún Dios en el cielo o en la tierra capaz de realizar las obras y los portentos que tú realizas, déjame ir a ver la hermosa tierra que está del otro lado del Jordán, esa hermosa montaña y el Líbano. Pero por culpa de ustedes, el Señor se irritó contra mí y no me escuchó, sino que me dijo: basta, no vuelvas a hablarme de ese asunto.
Sube a la cima del Pisgah y extiende tu mirada hacia el oeste y el norte, hacia el sur y el este, y contempla esa tierra porque tú no cruzarás el Jordán. Da a Josué las debidas instrucciones, infúndele valor y anímalo, porque él lo cruzará al frente de este pueblo y lo pondrá en posesión de la tierra que ahora vas a ver. Y nos quedamos en el valle que está junto a Bet Peor. El texto vuelve temáticamente al Éxodo como revelación del poder de Dios, por un lado, y como respuesta a la crisis nacional y religiosa, ¿no? Esto va a ser permanente. Vieron que dice, porque no hay ningún Dios en el cielo. Bueno, en realidad debería traducirse interrogativamente. La traducción mejor, podríamos decir, sería: ¿qué Dios hay, ni en los cielos ni en la tierra, que pueda hacer obras y proezas como las tuyas? ¿No? Más bien esa sería es una pregunta retórica que forma parte del estilo del Deuteronomio y confirma esto que habíamos dicho, esta impresión de que el libro tiene como objetivo provocar un renacimiento del pueblo. Este renacimiento está basado en lo que podemos llamar el yavismo mosaico, la concepción de Yahvé que viene de la tradición de Moisés. ¿Por qué digo esto? Y en oposición a otras alternativas político-religiosas que existieron cuando y que existieron posteriormente, en la época en que está teniendo vigencia de verdad el libro del Deuteronomio. ¿Se entiende esto, no? Hubo distintas posiciones. Bueno, ya las tradiciones del Pentateuco nos lo advierten. No es lo mismo la imagen de Dios que tiene la tradición yavista que la tradición eloísta, que la tradición sacerdotal, ¿no? Bueno, hay intereses detrás de cada una de estas visiones, ¿no? Intereses de poder, me refiero. En el versículo 26, otra vez, como ya vimos en el capítulo 1, versículo 37, se le atribuye al pueblo el castigo sobre Moisés, esto que estuvimos conversando, ¿no? Otra vez Moisés queda exculpado de culpa alguna, ¿sí? Absolutamente. Pisgah es el nombre eloísta correspondiente al monte Nebo, en Moab. También aparece en el capítulo 34, ya había aparecido en el libro de los Números, capítulo 21, que estamos citando casi permanentemente. Y el versículo 29 le habla de Bet Peor, que es una localidad situada en el territorio de Rubén, al norte de Pisgah, donde recibía culto el Baal de Peor. ¿Se acuerdan? Esa narración que habíamos leído en el capítulo 25, luego del ciclo de Balaam, el de la burra. Bueno, se refiere justamente a este lugar.